Constitución precisamente reconoce expresamente que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear cuestión de confianza sobre algunos temas de interés, claro, gubernamental, lo dice el artículo 130, 136, ¿no? De modo tal de que no sé a qué Constitución se referirán aquellas personas que han dicho eso, porque la Constitución peruana reconoce que es un instituto constitucional del Poder Ejecutivo que le plantea precisamente al Parlamento para recibir el voto de confianza o no, ¿no? Ya vio la experiencia que pidiendo el voto de confianza para la política educativa, el año pasado el gabinete Zavala fue rechazado, ¿no? No recibió el voto de confianza y tuvo que renunciar, ¿no? De modo tal de que no es la primera vez que se plantea un voto de confianza, de allí que no sé por qué se señala que eso no es constitucional, ¿no? Que el modelo del Estado es un modelo de una democracia, ¿no? En la cual la separación de poderes no significa que el Poder Ejecutivo no pueda presentar un proyecto de ley, como la ley de presupuesto, ¿no? El proyecto de ley de presupuesto lo presenta el Ejecutivo y el Parlamento lo aprueba o lo desaprueba, dice la Constitución, ¿no? Tampoco señala la violación de la separación de poderes que la autógrafa de ley que aprueba el Poder Legislativo pasa al Ejecutivo, dice la Constitución, para que pueda ser no solamente promulgada, sino también puede ser observada, ¿no? Y de vuelta al Congreso, ¿no? Y también, ¿no? El Ejecutivo pues puede pedir la confianza, de modo tal de que ese principio de separación de poderes es un principio de control y balance de poderes, que es distinto, ¿no? El rechazo a la cuestión de confianza que presentó el gabinete Zavala el año pasado fue el primer rechazo que la Constitución prevé porque el gobierno que se instaló el año 2016 por un periodo de 5 años tiene diferentes gabinetes. Zavala, hoy es el Villanueva, mañana puede ser otro, como ha ocurrido con los gobiernos anteriores. En consecuencia, no puede desconocerse, ¿no? Salvo que sea pues, un fraude a la Constitución, ¿no? Por parte de quienes no quieren dejar el puesto de parlamentarios por los salarios que reciben, ¿no? Sin trabajar, dicho sea de paso, ¿no? Como espera el pueblo, ¿no? En la lucha contra la corrupción, es que constituye un primer derribo de gabinete, de modo tal que si es que no se hubiera recibido el voto de confianza el día de ayer, hubiera sido el segundo derribo de gabinete. Y si bien la fuerza opositora del Fujimorismo y del APRA estos últimos 40 y pico días ha estado en contra, ¿no? De los proyectos de reforma a la justicia, ¿no? Y de reforma política, porque consideran que no era necesario, ¿no? O sería para el 2021, definitivamente han cambiado radicalmente de opinión en 24 horas y han aprobado, ¿no? El voto de confianza, lo cual revela que en el fondo ha habido más un interés, parece, pues, de sus ingresos que una conciencia propia, ¿no? En todo caso, veremos, ¿no? En estos días que queda, cómo se comportan, ¿no? A efectos de lograr dictámenes y que el pueblo pueda pronunciarse sobre ellos en la fecha del 9 de diciembre que se ha indicado por el Ejecutivo, ¿no? Bueno, después del derribo del gabinete Zavala, de manera, como dije, fraudulenta, ¿no? Artera, el Congreso en su mayoría, ¿no? Con una propuesta del congresista Mulder, modifica el reglamento del Congreso imponiéndole y reformando la Constitución bajo una vía no prevista para decir cuándo es una primera o no es una primera censura de gabinete, indicando que si el nuevo gabinete, después de la censura, incorpora al ministro del gabinete censurado, pues no se considerará una primera censura, ¿no? Y eso es fraudulento porque la Constitución no ha previsto ese supuesto. Sí lo ha previsto expresamente, literalmente, en el artículo 136, cuando se produce la segunda censura del gabinete y hay una crisis total, el presidente de la República tiene un plazo de 4 meses para convocar elecciones. Y dice el artículo 136 que en caso no convocar elecciones, el Congreso disuelto se reúne de pleno derecho, readquiere todas sus competencias y censura al Consejo de Ministros. Y en ese caso, dice la Constitución de manera literal, los ministros que han sido censurados no pueden formar parte del nuevo gabinete. De modo tal que es el único supuesto por el cual el Poder Constituyente ha establecido esa limitación, pero un poder constituido como el Parlamento, después de haber sido derrotado, entre comillas, ¿no? Con una primera censura ministerial
y quedando pendiente la segunda, modifica las reglas para que no se le aplique, ¿no? Lo cual es digamos, una decisión legislativa que no quiero calificarla, pero totalmente arbitraria, por decirlo menos, y sin consistencia constitucional porque viola la Constitución. Es cierto que se ha planteado una demanda por ello de inconstitucionalidad y el tribunal el 28 de septiembre tiene una fecha de audiencia para pronunciarse al respecto, ¿no? Bueno, como quiera que las reformas ya están en manos del Poder Legislativo, ya se ha dictaminado sobre una primera, eh, transformando el Consejo de la Magistratura, que era la mata de la corrupción, hacia un proyecto consensuado, ¿no? Que permita elegir a mejores jueces, investigarlos también adecuado y oportunamente y no apañarlos como ha ocurrido hasta ahora, ratificarlos, ¿no? O disciplinariamente investigarlos cuando haya que hacerlo, ¿no? Pero quedan, claro, reformas políticas que son importantes, la bicameralidad, la no reelección inmediata de los parlamentarios y la más importante para mi juicio sería la fiscalización de los dineros oscuros que llegan al financiamiento de los partidos políticos, ¿no? Claro, para mi gusto hubiera sido importante también que se considerara ahí la prohibición de la inmunidad parlamentaria, porque aprovechan muchos personajes, ¿no? Con prontuario, con juicios, con denuncias, para no cumplir sus obligaciones y ponerse un manto de inmunidad, ¿no? O impunidad frente a acciones judiciales o sentencias inclusive, ¿no? Pero en todo caso, dada este voto de confianza, hay un pacto de honor, ¿no? Que ese voto de confianza, que es un pacto político, tiene que traducirse en la aprobación de medidas. Las medidas son los proyectos de normas que están pendientes. Y eso tiene que deliberarse, creo que con transparencia, con tolerancia, con conocimiento informado de la ciudadanía, y no solamente en el cenáculo de los líderes políticos parlamentarios, ¿no? A efectos de que la consulta ciudadana, también el ciudadano puede estar informado de qué es lo que va a votar, porque va a votar sí o no, de modo tal que tiene que conocer cuántos, digamos, los aspectos centrales de estos proyectos de reforma, para no ser llevado simplemente por el sí o por el no de manera general, sino que tenga un conocimiento y pueda deliberar, ¿no? Y tomar entonces conciencia del voto que va a emitir el 9 de diciembre, ¿no? Yo espero que la democracia con estas medidas se refresque, se refuerce y el ciudadano también se convierta en un ciudadano no solamente expectante, sino también actuante, ya sea en el voto como también en la liberación y en las manifestaciones que, como toda sociedad joven, pues siempre la hace muy presente con voz clara y alta muchas veces en las calles, ¿no? Bueno, finalmente diría que el gobierno de la oposición tiene una responsabilidad frente al país de no llegar a situaciones de tensión, claro, que han sido provocadas en este caso por el Parlamento, que ha sido renuente, ¿no? A discutir las medidas contra la lucha contra la corrupción, porque ¿a quién beneficia esas demoras? ¿A quién beneficia que no se aprueben esas leyes? Sino precisamente a los corruptos, ¿no? A los jueces de la Suprema y Nostrosa, a los jueces del Callao, del Consejo de la Magistratura y otras instancias más, ¿no? O al financiamiento ilícito, ¿no? De los partidos muchas veces que se está investigando, ¿no? Y se requiere pues un ministerio público independiente, no como el actual fiscal de la Nación, que está comprometido con una banda de los cuellos blancos, ¿no? Delincuentes, ¿no? Que tendrá que esclarecer su situación. En esa medida creo yo que el mensaje es que es importante reforzar, ¿no? Estas líneas de transformación ética y moral de la política en beneficio y bienestar de todos los ciudadanos y que no les roben, ¿no? El derecho que tienen los ciudadanos de vivir en una democracia y con bienestar, ¿no?